¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Amigos seguidores de la cabaña ecológica de Peter. Estamos en una nueva sesión acá con un amigo que después de años lo encuentro acá, nuestro amigo Nayer. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Peter? Bueno, acá estamos en la cabaña ecológica de Peter y Después bueno, de tiempo. eh, corren los años, pero la amistad queda. La amistad queda. Nayer es natural de Laraqueri, Pichacani, Pichacani, Laraqueri. Pichacani, Laraqueri, ¿no? Laraqueri es la capital. La capital. O sea, para los que no conocen es más o menos como quien se va a Moquegua, ¿no? Por la carretera antigua, interoceánica, ¿no? Sí. Bueno, Nayer es un amigo que lo conozco de muchos años. Nos conocimos allá por el año 2014, pues, cuando organizamos acá el Encuentro Nacional de Actores Políticos Jóvenes. ¿Te recuerdas, Nayer, de esa aventura? Sí, una experiencia que siempre vamos a recordar, ¿no? A pesar de que pasen los años. Y eso creo que ahora contribuye con las personas que somos en la sociedad y eso queda para la experiencia de la vida. Así es. Por otro lado, en aquella época, en el año 2014, se estaba acá presentando ya la iniciativa para poder traer el programa Parlamento Joven. Y por primera vez en la región Puno se llegó a concretar este convenio entre las organizaciones juveniles de Puno y el Congreso de la República. Y Nayer es uno de los primeros congresistas jóvenes de la República del Perú. Nayer, ¿cómo te fue, cómo te pasó esa primera aventura, esa primera experiencia que tú tuviste como parlamentario joven, que muchos no conocen, por cierto? Sí, como cualquier joven, siempre tenemos ese ánimo de participar en esos espacios políticos de formación y Parlamento Joven fue sorpresivo, ¿no? Para mí, porque yo la primera vez que vi la convocatoria salió en periódico y de los cuales decía, ¿no? De la región de Puno se seleccionarán jóvenes. eh, entonces, bueno, yo participé y salí seleccionado, ¿no? Jóvenes que no necesariamente tenían que ser políticos y o No, pertenecer a un partido no político. necesariamente, ¿no? Yo, por ejemplo, casualmente leí el periódico, me presenté, tuve ganas de participar, investigué dónde es, cuándo va a ser, entonces, bueno, salí escogido y fue una gran experiencia para mí personalmente. No, sin duda alguna. Ahora, muchos piensan que estar en el Congreso o ser congresista, literalmente se piensa que es fácil, ¿no? Se piensa que tú llegas, te sientas y empiezas a ordenar. Pero tú que has vivido esa pequeña parte, Nayer, si nos puedes resumir cómo es el Congreso, cómo funciona el Congreso, en Bueno, resumen. nosotros, la Oficina de Participación Ciudadana, lo que es el programa Parlamento Joven, eh, nos dio una inducción, una previa preparación, luego nos dio modelos de cómo es una sesión, las funciones de los congresistas, el reglamento del Congreso y toda la situación eh, similar, ¿no? Cómo es la verdadera función de un congresista. Nosotros fuimos a asimilar un debate de proyecto de ley, ¿no? Donde jóvenes de muchas regiones también ponían sus posiciones y bueno, hacíamos un debate De ideas, de planteamientos propuestas. y vivías, ¿no? Cómo se vive el día a día en el Congreso, ¿no? Y hasta eh, las votaciones, ¿no? Si tú me apoyas en este proyecto de ley, yo te apoyo en el otro proyecto de ley, ¿no? Ese es el negocio político que hacen, ¿no? Entre bancadas. ¿Negocio o así funciona? Es el juego político. El juego político. Bueno, eso es lo que tú has experimentado ahí, Nayer.
Pero voy acá con esta pregunta que a nosotros siempre, a la cabaña ecológica siempre nos llama mucho la atención. En ese momento, en las lluvias de ideas que tuvieron ustedes, ¿se hablaba ya de la problemática ambiental? ¿Se tocaba al menos en idea o nada? Creo que había proyectos de ley que yo revisé, pero en esa época no se discutían, ¿no? Esos temas, por ejemplo, del cambio climático no, sino habían otro tipo de proyectos de ley que estaban en discusión. Pero no era prioridad esos No temas. era prioridad, no era, O sea, ni siquiera les interesaba tal vez. no, Bien. no era. Ahora, queridos amigos, oye Nayer, y también me agrada saber que te estás dedicando a la agricultura, a la ganadería. Nayer es un joven productor ganadero y le ha dedicado mucho tiempo de su vida a esta actividad económica tan importante, sobre todo para las ciudades, ¿ah? Porque si el campo no trabaja, nosotros no comemos. Pero Nayer, por ejemplo, ¿es difícil, complicado dedicarse a esta actividad en estos tiempos? Mira, Peter, por ejemplo, yo provengo de padres productores naturales de Pichacani y esto pasa, ¿no? Por ejemplo, siempre de ver a los ganados, de estar en el campo y entonces es una actividad que venimos haciendo regularmente y no es difícil, ¿no? El campo es muy hermoso, donde respiras paz, aire puro, cero estrés. Acá en las ciudades a veces estamos estresados, entonces es un lugar de desestrés. O sea, bueno, pues yo ahora que por el trabajo paro mucho en la zona rural, en el campo, sí, lo que tú manifiestas es verdaderamente cierto. Pero, ¿cómo, por ejemplo, te decía de que si es complicado o no en estos tiempos por el contexto en el que vivimos, ¿no? Ausencia de lluvias, eso implica de que no hay agua, ¿no? Y eso cómo afecta directamente a la actividad, en este caso a la actividad que tú te dedicas. Bueno, en estos últimos años el altiplano puneño ha estado experimentando, ¿no? No solamente la ciudad, sino el campo, sino que el altiplano, todo Puno, hemos estado experimentando tiempos de seca, ¿no? Y prácticamente donde los pobladores son los más afectados, ¿no? En este caso los productores de agrícolas, los productores ganaderos y, y eso es un tema que amerita, ¿no? Una situación y hay que tomar acciones. Acciones concretas, Sí. seguramente porque hay políticos que no le dan la debida importancia a esto. Por ejemplo, en un mes, ¿cuánto viene a ser la pérdida en un productor ganadero en leche, por ejemplo? Por ejemplo, ¿no? En Puno la producción básicamente es vacuno, ovino, alpaca, llama y animales menores. Entonces, la producción afecta a todo, ¿no? Por ejemplo, a los que dependen del agua. ¿Quién consume el agua? Todas las especies son afectadas. Entonces, por ejemplo, en este año, en enero, hemos tenido la sequía que se ha dado con mayor intensidad, ¿no? En el mes de enero. Una sequía que nunca se ha dado años atrás, hace 59 años atrás, sí se ha dado, pero esto ha sido después de años. Es increíble cómo a veces nosotros no tomamos en cuenta cómo se comporta la naturaleza, ¿no? A veces decimos, bueno, pues no lloverá, seguro de acá a un mes va a llover, ¿no? O como cuando estamos tratando pues de querer cosechar la papa, que en estos tiempos, o sea, en este mes en el que estamos ya deberíamos de estar cosechando buena papa, ¿no? Y en gran cantidad. Y muchas familias de esas papas que cosechan
los llevan al mercado interno, en este caso acá, pues no, a la feria sabatina. Bueno, los que salen al menos a hacer compras deben de darse cuenta de que siempre en las ferias sabatinas, hasta el año pasado, podías encontrar papa, oca, habas, papa lisa, un montón de productos que venían del campo, pero frescos, recién cosechados, y no estaban tan caros. En la actualidad eso ha cambiado porque las temporadas de lluvia, de helada han cambiado, porque ahora, por ejemplo, no sabemos si vamos a tener chuño. Sí, es verdad, ¿no? ¿Esto a qué se debe? Por ejemplo, tenemos mucha evaporación durante el día, lo que llamamos la evapotranspiración. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, ahora ya no tenemos nubes, entonces el sol directamente cae y la evaporación se va, ¿no? Entonces, es un factor. Ahora la helada, por ejemplo, la helada que también cae, ¿no? Y también eso hace que el agua ya no haya en el suelo. Entonces, otro es prácticamente el cambio climático. Entonces, esos tres factores están prácticamente a la déficit hídrica, ¿no? No tenemos como años anteriores buena producción agrícola y ahora tampoco vamos a tener buena producción ganadera. Indudablemente. Nayer, ahora mira, nosotros los que vivimos en la ciudad probablemente directamente no podemos ver cómo la radiación de la naturaleza afecta directamente a todas las actividades que se practican en la zona rural, ¿no? ¿Cómo han sentido ustedes este cambio climatológico? ¿Cómo lo han sentido y cuál es la preocupación ahora en la zona rural? Por ejemplo, en la zona rural es el fuente económico, ¿no? La ganadería, la agricultura, la piscicultura. Entonces, prácticamente golpea ese sector. La economía ahorita está en riesgo, ¿no? Entonces, se tiene que tomar acciones, ¿no? ¿Qué debemos de hacer? Por ejemplo, ¿qué deben de hacer las autoridades en este contexto que estamos viviendo? Entonces, hay que pensar y de una vez tomar acciones, ¿no? Hay acciones que ayuden a contrarrestar, ¿no? Sí. Esta problemática que se viene y no es ahora nomás. No es y ahora. A futuro, ¿cómo lo ven? Y por ejemplo, ahora lo que debemos de hacer es tomar acciones, ¿no? Debemos de construir mayor infraestructura hídrica. ¿Qué es infraestructura hídrica? Por ejemplo, tenemos que empezar a cosechar el agua, no como la papa, sino tenemos que almacenar, albergar, para que no baje directamente de los riachuelos al río y desemboque al lago, ¿no? Sino que tenemos que construir sistemas que, por ejemplo, represas, mini represas, lagunas, reservorios de manantiales, y con eso generar riego tecnificado y con eso abastecer agua para la gente y agua para los animales, ¿no? Mira, en resumen, nos ha dado una política de gobierno acá en Nayer, sin ser ingeniero agrónomo, sin ser funcionario del Estado ni nada, pero él lo tiene claro porque vive en el lugar, sabe las necesidades que tiene y también las bondades que tiene y que les da la naturaleza y qué es lo que se debe hacer. Nayer, pero ¿tú crees que al tener este tipo de infraestructura natural, lo vamos a decir, soluciona el problema? Ahora no. Para eso tenemos que tener una gestión de riesgos de parte del gobierno regional, del gobierno provincial y los gobiernos locales. Ellos tienen que hacer un plan de gestión de riesgos. Por ejemplo, anticipar, ¿no? Por ejemplo, se va a tener sequía de acá 2 años, acá 1 año.
o qué tipo de clima vamos a tener. Entonces, a eso llamamos una gestión de riesgos para que seamos prevenidos, ¿no? Y lo muy importante que yo he estado viendo es la reforestación, ¿no? Por ejemplo, este parque es bien bonito, ¿no? Por ejemplo, El set de la cabaña ecológica. el escenario de la cabaña ecológica que estamos haciendo esta conversación, el plantar un arbolito es plantar vida, es darle oxígeno a la gente, es darle vida a muchas especies, ¿no? Por ejemplo, en un arbolito duermen los pajaritos, la plantita se ve bien bonito y esa experiencia, por ejemplo, yo la tengo porque yo siembro árboles. He estado sembrando árboles y ves, ¿no? Cómo crece un arbolito y te da una gran satisfacción ver cómo crece, ¿no? Y también cómo va pasando la vida. Y es bien bonito, entonces debe de haber reforestación de parte de las autoridades, ¿no? Generar política, no solamente el arbolito se usa para bailar nuestro carnaval, nuestra yunzada, sino que por cada yunzada que haya debe de plantarse mínimamente unos 50 arbolitos. Ahí está. Entonces, esta situación lo hacemos más sostenible, ¿no? Oye, qué interesante. No, nunca me había hablado nadie de esa propuesta de que por cada yunzada se debería plantar 50 arbolitos, aunque yo digo, mejor baila la yunzada pero sin árbol. Bueno, yo pienso que es la costumbre acá del altiplano, donde prohibamos la costumbre es un poco, pero si hay que hacer cortamonte, hay que también sembrar arbolitos, más arbolitos, ¿no? Toditos los que estamos en la yunzada, hay que ir a sembrar a los cerros, al campo o a la casa cercana, ¿no? Por ejemplo, un arbolito da buen, bonito paisaje. Por ejemplo, el queño, el colli, que son especies naturales de acá, ¿no? Entonces se aclimatan y crecen bien bonito. Bien bonito. Y si ya quieres también carbón, haces carbón, ¿no? Para la parrillada. Es muy útil el arbolito. Así es, un árbol te genera muchos tipos de beneficios. Al margen de albergar a mucha vida silvestre, te da sombra, te puede dar combustible también, en este caso la leña y entre otras cosas. Sí. Ahora, Nayer, mira, yo recuerdo cuando aún mis abuelos estaban en vida, yo iba también al campo, sobre todo en carnavales. Recuerdo claramente que habían variedad de ganado. Había oveja, había vaca, ¿no? Llama había. Y también tenían sus animales menores, las gallinas, ¿no? Los cuyes. Mi abuela me recuerdo que tenía sus cuyes. Y las gallinas. Y las gallinas todas las mañanas siempre ponían huevo y todo ello. ¿En la actualidad eso se practica? Sí, era bien bonito, ¿no? Y eso podríamos decir que era casi un zoológico natural, ¿no? Sí, literalmente. Entonces, siempre, ¿no? En el área rural tienes tu gallina, otros patos, por ejemplo, conejos, los liebres. Sí. Entonces, eso es para variar el menú también, ¿no? Qué rico. ¿Pero tú tienes? Sí, yo tengo. ¿Qué tienes ahí arriba? Cuéntame la verdad. Tengo 2 liebres. Ya, 2 Recién liebres. un amigo de Ayaviri me regaló 2 liebres. Ya. Están creciendo recién. ¿Ya los vas a llevar al horno? No, son amigos, mascotas. Son miembros de la familia, ¿no? Yeah. Son amigos que siempre me reciben cuando estoy en el campo. Y ya. es placentero, ¿no? Porque en el campo son los amigos que te dan el cariño incondicional. Así como los perritos, ¿no? Siempre cuando llegas con comida ya te mueven la cola. Sí, ahora, exactamente. También tengo mascotas. ¿Gallinas tienes? Gallinas. Sí, ¿Cuántas gallinas tienes? Tenía 7. ¿Ahora? 7. Ahora, bueno, el zorro a veces Bueno, no me digas que el zorro se lo ha llevado. es la Pachamama, ¿no? La Pachamama, hay que respetar. ¿Cuántas gallinas te ha dejado el zorro? ¿No? El halcón viene y se lo lleva. ¿Pero cuántas te queda? ¿Cuántas? Tengo ahorita 4. Cuatro gallinas. Sí.
Bueno, en realidad lo comento Bueno, esto hablando, porque, ¿no? de las mascotas. porque antes era así. O sea, yo un poquito que me recuerdo cómo era cuando estaban en vida mis abuelos y tú ibas al campo y encontrabas, pues, ¿no? Y comida tampoco faltaba porque siempre había el tostado, Carne, queso. había carne, queso, leche. Siempre, me recuerdo ahorita, siempre había el quispiño. Siempre, o sea, de hambre en el campo no te morías. Sí, sí, Ahora, exactamente. ¿tú crees que de acá a un tiempo, quién sabe cuando empeore el tema climatológico, empiece a faltar comida en las ciudades, las familias vuelvan a optar por ese tipo de vivencia de antes? Pienso que las personas, yo sé que acá en Puno también, mucho, hasta nuestra autoridad es del proveniente de un área rural, ¿no? Entonces, todos provenimos, acá en Puno nadie puede decir que es netamente acá del muelle o del centro del Jirón Lima, ¿no? Todos tienen un lugar campestre siempre, Así es. un lugar donde es su Su campo, origen. su origen. Yo sé que, por ejemplo, al tema de la parcelación, ahora un poco se han cortado las extensiones de tierra, pero sí tienen un lugar, ¿no? En donde siquiera pueden pasar un fin de semana. Entonces, esto tiene que ser recíproco, ¿no? Tenemos que ser múltiples. Por ejemplo, hoy día estás en la ciudad, mañana estás haciendo las cosas en el campo. Entonces, eso, por ejemplo, ¿qué beneficia? Abarata costos, ¿no? Si este año tú haces papa, haces unos 10 sacos de papa, eso te abastece todo el año. Mm. Y eso, si compras, económicamente estás ahorrando, ¿no? Y prácticamente el campo y la ciudad debemos de combinarlo, ¿no? Esa dualidad. Esa dualidad, ¿no? Oye, ¿tú has sembrado papa? Sí, sembramos nosotros papa. Ahora, ¿ya has cosechado la papa o todavía no? Sí, ya hace 2 semanas. Has hecho guatia, me imagino. Guatia no hemos hecho, la verdad, pero sí hemos hecho papa, ¿no? Por el temor que si es que dejas pasar más, se gusanan, ¿no? Ahí está, ¿eh? Ojo, eso no lo aprendes en la universidad, no, eso lo aprendes en la vida diaria. Bueno, querido amigo Nayer, ya en esta parte final, yo quería hacerte una pregunta del rigor. Tú como ex parlamentario joven, ¿no? Alguien que ha vivido la experiencia de cómo funciona el Congreso en realidad, y tú has visto ahí desde tu enfoque para ti, a la vez convencer a alguien para que vote sobre tu proyecto de ley es un negocio, ¿no? Es un negocio o es un pacto entre bancadas que al final no sabemos a quién va a beneficiar. Desde tu perspectiva, ponte en el lugar de parlamentario joven que regresa en el pasado y di ahora soy parlamentario joven otra vez. ¿Qué plantearías tú para poder mejorar la situación por la que estamos pasando ahora? No política. La situación política para mí es algo pasajero y eso depende más de cada uno de nosotros, sino la situación climatológica, la situación ambiental, lo que estás pasando tú ahora en el campo. ¿Qué es lo que plantearías y qué es lo que se debería priorizar? Como decía, ¿no? Se tiene que hacer mayor infraestructura hídrica para contrarrestar esto, ¿no? Porque si no vamos a construir las represas, no vamos a construir políticas, no vamos a hacer políticas públicas en el manejo adecuado en la gestión del agua, vamos a estar en tiempos peores, ¿no? Y no vamos a estar preparados. Y lo que ahorita las autoridades deben de presentar mociones ante el Consejo Regional, ante Ministerio, ante instituciones públicas que puedan tomar acciones inmediatas, por ejemplo los gobiernos locales, ¿no? Entonces deben de ya poner en agenda prioritaria ya. O sea, tú plantearías proyectos de ley para que se ejecuten ese tipo de ¿no? agenda Por ejemplo, política.
esa política pública debe ser nacional, ¿no? Porque no solamente ahora va a ser este tiempo de seca, sino que al pasar los años va a empeorar, va a ser más neurálgico la situación y en ese momento pensar, ¿no? Hubiéramos hecho esto años anteriores, ¿no? Entonces las autoridades un momento están y luego pasan, ¿no? El cargo pasa y no sé, las obras quedan. Eso yo pediría, ¿no? Sería tu propuesta, Sí. de volver a ser parlamentario joven. Sí, y deben de ahorita las autoridades, ¿no? Ellos están tomando las acciones, porque los políticos toman decisiones. Así Nosotros, la sociedad, nos sumamos a las decisiones que toman. nos sumamos a las decisiones, ¿no? Por ejemplo, esta banca, ¿por qué está aquí? Porque un político lo ha decidido, porque para que esté acá, ¿no? Entonces, este arbolito está acá porque un político lo ha decidido así. Entonces, la política es, convivimos con ella, ¿no? Es parte de todos los días. Sí. Bueno, Nayer, de verdad, yo quiero agradecerte por haber aceptado esta pequeña conversa. Pero sin embargo, antes de terminar, yo quiero comprometerte para que podamos ir, y todos los que nos están escuchando allá, los ex parlamentarios jóvenes de la promoción 2014, 14-15, podamos ir a tu lugar y poder hacer una guateada. ¿Es posible? Una guateada campestre con cordero. Ay, está qué rico eso más. Yo solo pedía la guateada, ya lo ha agregado el cordero más. Sí, un cancacho con su tradicional cordero, ¿no? Sí. Un cancacho pichacaneño con sus patatas. Sus papas. Sus papas, como quieran llamarlo. Y bueno, estás invitado, Peter. Gracias Nayer. Y para la promoción también. Con la cordialidad siempre. Pichacani es una tierra muy bonita donde pueden visitar muchos lugares paisajísticos. Por ejemplo, tenemos las aguas termales, ¿no? Las chulpas de Cutimbo. Tenemos un paisaje natural de un puente, lo que es el Puente Bello. Puente Bello es hermoso, ¿no? Y si te subes a un cerro ya... Paisaje más natural. Maravilloso, ¿no? Cualquier cerro. Oye, ¿y tú eres carabotas? Sí, yo bailo el carabotas. El carabotas, ¿no? Cajelo. Pichacani se distingue por el cajelo, ¿no? Oye, qué bonito, de verdad. Habrá en otro momento hablar ya un poco más de la cultura de Pichacani, Laraqueri, los carabotas y todo ello. Pero quiero agradecerte, Nayer, de verdad, muchas gracias. Creo que hemos aprendido un poco más de cómo están en la actualidad en la zona rural, ¿no? Qué es lo que ellos están padeciendo ahora y que seguramente pues estas nuevas generaciones que vienen van a tener que ver las formas de sacarle vuelta al cambio climático y a los problemas ambientales. Gracias, Nayer. Muchas gracias a ti, Peter. Cuídate, hermano. Y ya saben, estamos invitados para ir a comer el cancacho pichacaneño. Cuídense.